Revista de prensa en directo América de Francia 24, hoy jueves 21 de julio, Rosa Pérez Masdeu de nuevo en nuestro estudio. Rosa, por supuesto, vamos a abrir con la noticia del momento. Ayer precisamente también lo hablamos con uno de nuestros invitados del día y es la crisis de gobierno que hay en Italia. Finalmente, entonces, el presidente Sergio Mattarella aceptó la dimisión del que es todavía primer ministro hasta que se resuelva esta crisis y alguien que lo suceda, Mario Draghi. Recordemos, Rosa, también que esto se presentó ya pues esta semana, hace unos días, cuando él le presentó la dimisión. Mattarella le dijo, usted no renuncia, trate obviamente de pues reconstruir esta coalición de gobierno, y precisamente pues cuando trató de hacerlo, pues gente de su coalición de gobierno le dijo pues no la apoyamos y ya finalmente nada que hacer. ¿Qué va a pasar ahora? Pues todo puede pasar, pero lo más probable, lo que se está manejando dentro de las esferas del gobierno italiano, es que se llame el presidente Sergio Mattarella, por supuesto, a unas elecciones anticipadas, y esto incluye obviamente la disolución del Parlamento. Así las cosas en Italia. Rosa, ¿cómo están entonces registrando los periódicos la noticia de este día? Pues bien, Raúl, buenos días. La cuestión es que, si bien las crisis de gobierno siempre son noticia, es particular el caso de Italia, que vive en una crisis institucional perpetua. Recordemos el dato, que es que en 76 años, es decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha habido 67 gobiernos en Italia. Y precisamente esta caída del gobierno Draghi se ha dado por la propia naturaleza de este ejecutivo, porque recordemos que Mario Draghi no fue elegido en las urnas, sino que su rol es el de un tecnócrata al que el presidente de Italia, Mattarella, le pidió formar un gobierno de coalición de unidad nacional a principios de 2021, precisamente para afrontar los retos económicos y sanitarios de la pandemia de COVID-19, y por eso él le ha dado tanta importancia a perder el apoyo en el Parlamento de los partidos que formaban su gobierno de coalición de unidad nacional, que eran 9 partidos. Sobre todo, Rosa, en el ámbito económico. Recordemos que le decían a Super Mario por el impulso que le dio a Italia económicamente. Claro, y porque él, recordemos, es expresidente del Banco Central Europeo, y de hecho esta última crisis viene por el no apoyo del Movimiento 5 Estrellas a un decreto de ayudas económicas. En todo caso, los titulares que encontramos en la prensa italiana los vemos aquí, con estas imágenes. No hace falta muchas palabras, pero básicamente La República, por ejemplo, dice: Italia traicionada. Draghi pide una prueba de unidad nacional al Senado para seguir adelante, pero Salvini, Berlusconi y Conte le niegan la confianza. El Parlamento víctima del populismo, y precisamente un análisis que encontramos de forma reiterada es que los partidos de derecha y de extrema derecha, particularmente la Liga, que sí forma parte de esta coalición y que ha retirado el apoyo a Draghi, pero también los Fratelli d'Italia, este partido de extrema derecha que no forma parte de la coalición de unidad nacional, digamos que verían su resultado favorecido ante estas elecciones anticipadas, por lo que les interesa, ¿no?, esta caída del Ejecutivo. Bien, La Stampa titula: vergüenza, Conte y Salvini hunden el gobierno. El milagro no sucedió. Iremos a elecciones o a finales de septiembre o a principios de octubre. Y señala La Stampa la importancia de hacer emerger las responsabilidades. ¿Quién provocó la crisis? El Movimiento 5 Estrellas. ¿Y quién la cabalgó cínicamente? La centroderecha, ¿no? La Forza Italia de Berlusconi y la extrema derecha de la Liga de Salvini. Y por último, el Corriere della Sera titula: adiós al gobierno Draghi, la Liga, Forza Italia y Movimiento 5 Estrellas hunden al Premier, y dice: sin ausencia de novedad, las elecciones anticipadas pues en breves instantes. Hablabas de Matteo Salvini, Rosa. Nos decía nuestro invitado del día de ayer que posiblemente él pudiera ser uno pues de los candidatos favoritos a ser primer ministro. Nos quedamos en el Corriere della Sera porque repasa, hace eco internacional de esta noticia, Rosa. Exactamente, porque como suele suceder cuando un país y los medios de comunicación de este país tienen la autopercepción de lo que sucede es importante a nivel internacional, digamos, hacen este ejercicio de recoger los titulares de la prensa alrededor del mundo, y así lo ha hecho el Corriere della Sera.
ante esta caída del gobierno Draghi, que dice interesa y preocupa a la prensa internacional, que sigue con atención lo que sucederá en Roma en las próximas horas. Por un lado, coge el titular de la BBC, de la cadena de radiotelevisión británica, que dice: el primer ministro italiano falla en el intento de revivir el gobierno. The Guardian: Draghi renuncia tras el abandono de la mayoría parlamentaria. El New York Times: regreso de las turbulencias políticas, la inestabilidad en Italia. Sí. O El País: alarma en Europa por la crisis política en Italia. Y es que precisamente, dice El País, Italia está acostumbrada, como decíamos, a vivir en un caos institucionalizado, pero esta vez en medio de una guerra, que esto también ha comportado divisiones en el Ejecutivo, y con un escenario económico de extrema volatilidad, la ruptura se presenta como una de las más absurdas, inoportunas y autodestructivas de los últimos tiempos. Otro tema del momento, Rosa: el funcionamiento del Nord Stream 1. Esto tenía en vilo a todos los países europeos, sobre todo Alemania, porque pues temían que esto no se reanudara el acceso de gas a Europa. Recordemos, 10 días en mantenimiento, ¿no, Rosa? Exactamente, y para resumir un poco la posición de la prensa rusa, sobre todo de aquella favorable al Kremlin, la que sigue publicando desde dentro de Rusia, básicamente es como que la Unión Europea ha hecho sonar las alarmas por nada, porque básicamente dice Gazprom, tal como señalaba Putin, nunca ha fallado con el cumplimiento de sus obligaciones. Y precisamente aunque sí lo redujo, Rosa, 30%. Exactamente, pero digamos que aseguraban que el suministro iba a volver a reanudarse tras estos días de parón de reparación, y básicamente señalan las palabras de von der Leyen diciendo que Rusia hace chantaje a la Unión Europea con el suministro de gas, algo que es bastante obvio en el escenario de confrontación bélica actual, ¿no? Y todavía Rusia sigue diciendo, como lo decía, ¿te acuerdas al principio de la guerra? La histeria de Occidente. Muchísimas gracias, Rosa, por esta revista de prensa. Saludamos a nuestro primer invitado del día.